Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis teniendo un buen fin de semana. El mío está siendo muy ocupado, pero bueno, muy bien. Hoy tenemos una clase de pronunciación para que aprendáis, para aprender a pronunciar como un nativo. Vamos a ver las vocales y las consonantes, sobre todo los sonidos que son más problemáticos para los estudiantes. Antes de comenzar, os quiero recordar, como siempre, que tenéis a vuestra disposición las redes sociales como Facebook y Twitter, que tenéis las direcciones aquí debajo. También tenéis mi perfil de Derblin, mi canal de YouTube, por supuesto. Y ya sabéis que si queréis dar clases online conmigo o con cualquier otro profesor, podéis entrar en el link de la descripción. Vamos a empezar. Voy a ponerme los cascos para que me oigáis mejor y vuelvo en un segundo. Pues ya estamos de vuelta. Os voy a empezar a hablar de la pronunciación de las vocales. Quiero que prestéis mucha atención a esto porque es muy importante. Muchas veces pensáis que las vocales no importan, que las vocales no tenemos que prestar atención, pero sí. Las vocales marcan la diferencia de una pronunciación nativa y de una que no lo es. Yo sé que en algunos países en los que habláis, por ejemplo, inglés, tenéis hasta 12 sonidos vocálicos, con lo cual tenéis sonidos que nosotros no tenemos, porque solo tenemos 5. Y además suenan siempre iguales. Estos 5 sonidos vocálicos son los mismos que las letras. Son la A, E, I, O, U. Lo repito. A, E, I, O, U. Fijaos en la manera de pronunciar, en la posición de la boca y en que son todas iguales, tienen la misma duración, son todas vocales cortas, son vocales abiertas, no son nasales, no tienen ningún matiz por lo general, así que repetid conmigo. A, E, I, O, U. No tenemos sonidos relajados. Todos los sonidos, todas las vocales, se pronuncian de una manera muy concreta. A, E, I, O, U. No tenemos esos sonidos a medias, ¿no? Como no. Eso no lo tenemos. O es A o es E. Y por eso los españoles no pronunciamos bien ni el inglés ni el francés, porque esos sonidos que están entre la A y la E nos salen fatal, lo hacemos fatal. Vamos a practicar con algunas palabras. Quiero que las practiquéis en casa, quiero que repitáis conmigo después de cada palabra para practicar el sonido vocálico. No nos importan ahora mismo las consonantes, no vamos a prestar atención a las consonantes, pero quiero que prestéis mucha atención a vuestras vocales. La primera palabra es patata. Patata. Como veis, no alargamos ninguna. Todas suenan cortas. Patata. La siguiente es nada. Nada. La tercera, jamón. Jamón. Una vez más. Jamón. Vamos a por la siguiente. Es burbuja. Burbuja. Bien. Y la última, lápiz. Lápiz. Como veis, cuando pronunciamos las vocales dentro de la palabra, no las pronunciamos tan abiertas. Por ejemplo, la I. Cuando digo solamente una I, la pronuncio muy abierta, con la boca como una sonrisa. I. I. Pero cuando la pronuncio dentro de una palabra, suena un poquito diferente. Lápiz. Lápiz. Está también muy abierta, pero no tan abierta como la I. I. ¿Entendéis? Bueno, volveremos a practicar todo esto.
ahora nos vamos a pasar a las consonantes. El primer set de sonidos que vamos a ver son estos tres. Están entre barras laterales porque quiere decir que son fonemas. Los fonemas son la representación de los sonidos. Por eso, estas tres estarán entre barras laterales. Bueno, el sonido P y T los veremos luego. Nos vamos a fijar ahora mismo en el sonido K. ¿Sí? Quiero que os fijéis mucho en este. En este vamos a verlo aparte, porque tenemos varias maneras de identificar, de describir estos tres, este sonido, ¿vale? El sonido K. Lo podemos escribir de varias maneras. La primera en la que lo podemos escribir es con la C de casa. Utilizamos la C de casa para los sonidos con A, O, U. Es decir, la C con la A, K, KO, Q. Pero hay que tener cuidado cuando la C de casa va con la E o con la I. Suena totalmente diferente. Suena C, ci. De tal manera que pronunciamos cielo, dulce. Entonces, ¿cómo se escribe cuando queremos pronunciar que, ki? Se escribe con la QU, ¿sí? QU, como por ejemplo en las palabras queso, quiere, queso, quiere. La Q no se escribe en español con ninguna otra vocal, solamente con la E y la I. ¿Okay? Por supuesto con la U en medio. Y la última opción para representar este sonido es precisamente la letra K. Como por ejemplo en las palabras kilo o koala. Kilo y koala. Volvemos entonces a las tres letras, los tres sonidos P, T, K. ¿Y qué tienen de especial? ¿Por qué son diferentes? Pues no son aspiradas. Normalmente en algunos idiomas los pronunciáis con una explosión. Decís pelo o tomate o casa. Pero esto tenemos que eliminarlo. Esto no suena nada nativo, ¿ok? Así que no podemos decir nunca más eso. Tenemos que pronunciar estas tres letras, estos tres sonidos, sin aspiración. En vez de decir pelo, diremos pelo, sin nada de aire extra. En vez de tomate, diremos tomate. Y en vez de casa, diremos casa. ¿Okay? Vamos a practicar con algunas palabras, como por ejemplo pelo, justamente, camión, corazón, querer, tiempo. Les repito, pelo, camión, corazón, querer, tiempo. Nada de aspiraciones. Otra consonante que siempre os da algunos problemas es la ñ. La ñ no tiene explicación, simplemente tenéis que intentar imitar ese sonido a base de práctica, práctica y práctica. Así que vamos a practicarlo. Es, por ejemplo, el sonido que está en español, España, caña, leña, riña, año, cuñado. Lo volvemos a repetir. Español, España, caña, leña, riña, año, cuñado. Espero que lo repitáis todo en casa. La siguiente consonante es la L. La L en muchos idiomas, en este caso como por ejemplo en el portugués brasileño o en el inglés, tenéis lo que llamamos una L oscura. Es una L oscura porque la pronunciáis como L,
como lago o como por ejemplo pelo, algo así. No sé si me estoy equivocando, pero me ha parecido a veces oírlo así. Entonces, la L española no tiene nada que ver con esto, no es nada oscura. ¿Ok? Entonces tenemos que pronunciar pueblo, no pueblo. No decimos pueblo, sino pueblo. Bueno, en Cataluña a lo mejor sí que dicen eso, pero en el resto de España no. Triángulo, lago, plato, luego. Lo repetimos. Pueblo, triángulo, lago, plato, luego. La siguiente consonante es la H. Esta es súper fácil de pronunciar. ¿Por qué? Pues porque no se pronuncia. Es muda. Muda quiere decir que no tenemos que hacer ningún tipo de sonido. Es decir, simplemente tenemos que ignorarla como si no existiera. ¿Ok? Vamos a intentarlo. Bueno, perdón. Tiene dos posiciones. La primera posición sería al principio de la palabra, como por ejemplo en las palabras hermano, hijo, hablar, historia, hoja. Repetimos. Hermano, hijo, hablar, historia, hoja. Y la otra posición es la H intercalada, es decir, en el medio de la palabra. Y tenemos estas dos palabras, rehacer, zanahoria. Rehacer, zanahoria. Como veis, en la primera posición casi no se nota, no parece que nunca haya habido una letra. Sin embargo, en la segunda sí que notamos que hay algo, porque hay dos sílabas. No decimos zanahoria, zanahoria, sino zanahoria. Rehacer. No es un diptongo, se nota que hay dos sílabas, ¿ok? Así que ahí sí que notamos una pequeña diferencia de pronunciación, pero solamente en eso, ¿vale? No hay ningún sonido. Vamos a por la siguiente. La diferencia entre B y V. Eso es una cosa que me preguntáis mucho, mucho, y que siempre os cuento lo mismo, que es lo siguiente. No hay diferencia entre ellas. Las dos suenan como una B. Por eso si oís digo B, V. ¿Qué ocurre? Pues que en español oficialmente no existe el sonido V. No existe ese sonido, no digo volar o viento. Pero la verdad es que en algunos países sí que tengo que decir que por el acento o por evolución del idioma sí que lo pronuncian, pero no está aceptado en el idioma español la diferencia entre la B y la V. No existe ninguna diferencia de significado. No nos cambia el sonido, no nos cambia el significado de la palabra. Tenemos varias palabras como bueno, violín, buscar, cueva, bravo, vivir, beber. Se pronuncian todas iguales. Voy a repetirlas todas. Bueno, violín, buscar, cueva, bravo, vivir, beber. ¿Ok? Bueno, os recuerdo como siempre que podéis dejar todas vuestras dudas abajo en los comentarios, ¿de acuerdo? Así que os contestaré lo antes posible. La siguiente consonante, consonantes son las R's. La R suave o débil y la R fuerte. Vamos a empezar por una R. Esto no quiere decir que una R siempre se pronuncie como un sonido suave. No tiene nada que ver. Así que vamos a ver
las diferentes posiciones y sonidos que podemos encontrar con una R. Por ejemplo, tenemos la R al principio de la palabra. Esto será una R fuerte, o sea, R. ¿De acuerdo? Como por ejemplo en las palabras roto, rico, rubio. Roto, rico, rubio. Una sola R al principio de la palabra será pronunciada de manera fuerte. Una R después de una N o una L también será pronunciada de manera fuerte. Como por ejemplo, enrollar, alrededor. Enrollar, alrededor. Fuerte. Ojo, una sola R después de otra consonante cualquiera suena como una R débil, como por ejemplo en las palabras brazo, trabajo, gracias. No decimos gracias, no podemos decir esto, gracias. Y por último, entre dos vocales también es débil, como por ejemplo en las palabras para, cara, hablará. De nuevo, para, cara, hablará. ¿Sí? Entonces, recordamos, al principio y detrás de L o N son fuertes. Y entre vocales o después de cualquier otra consonante son débiles. ¿Y qué pasa con la doble R cuando escribimos dos Rs? Pues solo hay una posición posible, que es entre vocales. Solo puede ir entre vocales y el sonido será siempre fuerte. Como por ejemplo en las palabras perro, cigarrillo, carro. Repetimos. Perro, cigarrillo, carro. Vamos a por la siguiente consonante, que son la S y la Z. Tenéis la manía de pronunciar la Z como Z. No podemos pronunciar la Z como Z porque ese sonido en español no existe. Vamos a ver cómo suena cada una de ellas. Empezamos por la S. La S se pronuncia igual que en todos los idiomas. Un sonido sordo, sibilante, como por ejemplo en las palabras sala, masa, sol. Sala, masa, sol. ¿Y la Z? Pues la Z tiene pronunciación como la C, cuando va con E y con I, es decir, za, entre los dientes. Za, zo, zu. Como en las palabras lazo, trozo, zapato. Lazo, trozo, zapato. Probablemente ahora os estáis preguntando, pero yo no he oído esta palabra así. Yo no he oído decir zapato. Yo he oído zapato. ¿Es correcto? Sí. Es correcto porque en algunos países, en todos los latinoamericanos, se pronuncian como S. Los dos sonidos se pronuncian exactamente igual. Entonces, en Latinoamérica, ellos dirían hueso, zorro, sucio. Hueso, zorro, sucio. ¿Qué pronunciación es correcta? ¿Qué tenéis que pronunciar? Pues no importa, no importa. Las dos son correctas. Obviamente, aunque esté mal que yo lo diga, la latinoamericana pues tiene más hablantes, pero no importa. Podéis elegir el que queráis, el acento que queráis. Esta es súper conflictiva y muy difícil. Podría explicaros muchas cosas durante media hora, pero para simplificar
he elegido explicaros solamente el uso habitual, ¿de acuerdo? Así que en el uso habitual, las dos se pronuncian igual. No hay diferencia. No nos importa qué letra hay, se pronuncian de manera exactamente igual. Oficialmente hay varias maneras de pronunciar y por supuesto cada país tiene la suya, pero la mayoría de países es esta. Entonces vamos a imaginar que la letra es la misma, ¿vale? Tenemos que imaginar que no hay diferencia. Y entonces, cuando cualquiera de las dos letras, de los dos sonidos, vaya al principio de una palabra o al principio de una frase o queramos hacer énfasis en esa palabra, tiene que pronunciarse como jacket, es decir, como ya, como yo. Ese es el sonido, yo. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero enfatizar, me da igual que sea la palabra yo o la palabra lluvia, tenemos que utilizarlo así, ese sonido fuerte. De tal manera que digo, no había sol, había lluvia, porque estoy enfatizando. Pero si no enfatizo, simplemente digo, no había sol, había lluvia. ¿Veis la diferencia? Cuando enfatizo, cuando va al principio, lluvia, yo. Y cuando va en medio, suena a veces como y otras veces como jacket, pero con la boca más separada, como lluvia, lluvia, o yo. ¿Ok? Entonces, esa es la pronunciación para cuando va en medio o para cuando no es importante. Está dentro de una frase, pero no es importante. Entonces, vamos a ver ejemplos de cuando está al principio, como por ejemplo yo, lluvia, llave, yoga. Yo, lluvia, llave, yoga. Y ejemplos de cuando está en medio, como por ejemplo cayó, apoyó, apoyó. Cayó, apoyó. ¿Veis el sonido? Ahora vamos a ver una frase, para que veáis bien a lo que me refiero. Las que están marcadas como rojo, en color rojo, son las que se pronuncian fuerte, porque tienen énfasis o porque están al principio de la frase o de la palabra. Y las que están en amarillo son amarillo, ¿veis? Están en ese color porque son más suaves, porque suenan como i o como un sonido más relajado. Amarillo, amarillo. Ok, entonces decimos, yo fui a por la llave cuando salí de yoga. Llovía muchísimo. Lo repito. Yo fui a por la llave cuando salí de yoga. Llovía muchísimo. Las que marcamos en rojo se pronuncian fuerte. Yo, lluvia. Y las otras se pronuncian más suaves. Por la llave cuando salí de yoga. Yoga. Suena como una i o el jacket, pero más separado. Tenemos otra más. La persona que le responde y le dice, eso es mentira, fui yo. Fui yo. Digo ese yo con esa fuerza porque estoy remarcando. Pero si alguien me pregunta, ¿quién fue a por las llaves? Y digo, fui yo, no lo estoy enfatizando, por lo tanto lo pronuncio de manera suave. ¿Vale? Sé que esto es muy difícil y además hay muchas teorías y muchas explicaciones diferentes, pero esta es la manera más fácil. ¿Ok? Y nos vamos a la última, que es la D. La D. Normalmente los que habláis inglés tenéis un problema al pronunciarlo al principio, porque decís algo como día o dolor o dientes. Pero nosotros no tenemos este sonido así. Es más suave. Decimos día, dolor, dientes. Día, dolor, dientes. ¿Ok? Practicarlo en casa, tenéis que practicarlo. Cuando lo tenemos en medio, suena un poquito diferente, fijaos. Tenemos lado, medio, dado.
Es un poco casi dental. Lado, lado, medio, dado. Lado, medio, dado. Fijaos en esa última palabra. Dado, dado. La segunda es un poco más dental. La lengua está un poco más hacia afuera. ¿Ok? Repito de nuevo porque esa es complicada. Lado, medio, dado. Dado. ¿Ok? Y la última, cuando va al final, que en España todo el mundo la pronuncia como Z. Es decir, y decimos Madrid, Valladolid, edad. Porque es muy complicado normalmente cuando hablamos decir Madrid, Valladolid, edad. Pero también hay gente que lo pronuncia así. Así que bueno, resumiendo, tenemos 3 pronunciaciones posibles de la D al final de la palabra. Una como D, Madrid, Valladolid, edad. 2 como Z, que es la que yo uso y la que más gente usa. Madrid, Valladolid, edad. Y la tercera como T. Madrid, Valladolid, edad. Esa no me gusta nada. Pero bueno, también existe. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, espero que os sea útil. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, pero os recuerdo de nuevo que tenéis mis redes sociales, Facebook y Twitter, que ponemos cosas todos los días, que tenéis mi perfil de Verblin para dar clases conmigo o para escribirme un mensaje, y por supuesto que sigáis el canal si todavía no lo seguís. ¿Okay? Bueno, un beso grande y hasta la próxima. Chao, chao. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle a me gusta, suscríbete al canal y comenta. Si quieres reservar clases privadas de español, clica en el link de la descripción.